Reconsider Jesus. We think we know all there is to know about him, but do we? Maybe it's time to reconsider what we know, or more accurately, to reconsider what we assume we know. Because maybe we've written him off, not because of what he did or said, but because of what his followers have done or what they've said, especially what they said to us, or about what we've done. But is that fair? Shouldn't we listen to what he actually said and consider what he really did? Reconsider Jesus. Or maybe you've been a Christian for a long time, and Jesus is as familiar as your commute home or favorite breakfast cereal. But honestly, it's all gone and a little stale. You forget sometimes what drew you to him in the first place. You're not exactly ready to walk away, but you're not really running after him either. You're kind of stuck. Reconsider Jesus. Read the stories in the Gospels with fresh eyes. Think of someone you know who can't see, can't run, or can't sleep at night because of the noise in their own head. Now think of what it was like when someone like that met Jesus and found their feet, or their sight, or peace in their own soul. All of this is possible with Jesus, and still is. Jesus isn't boring, and he isn't a bully. Reconsider who he could be, who he is. Consider that everything could be different. Consider that your life could be different. Consider all that's possible through him and in him. Reconsider Jesus. Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes aquí. Gracias por estar aquí. Y bueno, hoy ya después de 5 meses estamos llegando a la conclusión, ¿no?, de esta serie de estar recorriendo el Evangelio de Marcos. Y yo creo que yo en este cierre de serie yo me quedo con esta última frase que dice el video, que dice: considera todo lo que es posible en él y a través de él. Considerémoslo, pensemos en él, reflexionemos y respondamos. En todo este tiempo hemos venido avanzando, hemos venido aprendiendo de él. Cuando hace 2000 años vino a pesar de ser Dios y habitó entre nosotros como un hombre dispuesto a respirar el mismo aire que nosotros, comiendo con nosotros, riendo, llorando con nosotros. Hemos aprendido sobre su forma de ser y el por qué era necesario que viniera y qué es lo que espera de nosotros. Y al final ya de esta serie hemos estado profundizando en la maravillosa obra que hizo solamente por nosotros, a pesar de que no lo merecíamos. Entonces considera, como dice este video, y de hecho lo hemos aprendido, que no vino a pedirnos que lo obedeciéramos para ser mejores personas, para que nuestro porcentaje de buenas obras y malas obras sea mejor y que por lo tanto Él nos acepte. Y tampoco vino para mostrarnos la forma de agradarle, para que así lo podamos convencer, que apoye nuestros planes y nos conceda lo que deseamos para poder ser felices. Eso no fue esencialmente a lo que vino. Vino a salvarnos de un destino fatal que como humanidad nos esperaba a causa del pecado, a causa de la muerte, a causa de Satanás, que es algo mucho más trascendente, con un impacto eterno comparado con ser mejores o buscar ser felices hoy. Vino para regresar todo a lo que era la intención original. En el libro de Génesis nos revela esto, que Dios en el principio de todo nos crea de la abundancia de su corazón, de su amor divino, con la intención de que pudiéramos expresar una relación íntima, completa, plena con Él, adorándolo, dándole la gloria, que nosotros pudiéramos hacer lo mismo, que pudiéramos hacer lo mismo con la creación y vivir esta plenitud de vida donde no habría dolor, no había llanto, había paz, no habría muerte. Y que de hecho esta paz se dice, la palabra que usa el libro de Hebreos es shalom, que significa plenitud, completud, que nada falta. Así fue como nos creó. ¿Era una belleza o no era una belleza? Era hermoso. La intención original fue maravillosa, pero se corrompió
cuando Adán y Eva pecaron al no confiar en Él, y entonces este shalom, esta relación abundante fue rota. No más paz, fue una ruptura de proporciones cósmicas, porque Dios les había advertido que si pecaban iban a morir. Y a partir de ese momento, tanto el pecado como la muerte y como Satanás empezaron a reinar. Y es una tragedia, porque a partir de ese momento nuestros cuerpos físicos morirían, y también a causa de nuestros pecados, también nuestras almas estarían alejadas de Dios. Sería una muerte espiritual. Y el destino era este lugar terrible del cual su palabra habla, que se llama infierno, que a veces no queremos hablar de él, pero que es real y que es tan real como lo es el cielo. Y el gran problema es que este pecado ahora reina en nosotros, forma parte de nosotros, porque por más que deseamos hacerlo, seguimos pecando. Y es más, una pregunta: ¿quién pecó esta semana? Bueno, los que no levantaron la mano también están pecando, y entonces ya están cayendo en lo mismo, porque no podemos evitarlo. Es una realidad. No hay nada que podamos hacer para revertir y esto es de impacto eterno. No hay arrepentimiento que podamos tener, no hay obras, sacrificios que hagamos, filosofía que sigamos, iglesia que vayamos, que pueda resolver esto. O sea, estamos condenados tanto a una muerte física como una muerte espiritual. Y si lo quieres ver simbólicamente, es como si estamos hoy vivos, pero nuestras almas ya están en un ataúd a causa de nuestros pecados. Esa es la realidad que Él tenía que venir a resolver. Y nuestro cuerpo físico también eventualmente está destinado a regresar a la tierra. Solamente volviendo a nacer en espíritu, sin la condición del pecado, es que podemos tener vida eterna. Pero nosotros no podemos hacerlo solo, por nosotros mismos, porque un muerto no puede resucitar a un muerto. Entonces nosotros no podemos hacerlo. Solo Dios es quien puede hacer que volvamos a tener vida, que volvamos a nacer. Y es por eso que vimos la semana pasada, si recuerdan, que en un acto de amor inigualable por nosotros, Jesús fue levantado en la cruz para recibir la ira de Dios, el castigo que merecíamos. Ahí en la cruz Él recibió esta ira para que con su sangre, con su vida, nuestra deuda pudiera ser pagada. Y así poder tener la posibilidad de acreditarnos ese pago que hizo, podernos presentar frente a Dios si lo creemos y decirle: Señor, acéptame, Él ya pagó por mis pecados, yo lo creo, y entonces poderme reconciliar con Él. Pero los discípulos, al ver esa cruz, aún no entendían esto, ¿no? Al ver al Mesías muerto en la cruz, solo parecía señalar su derrota. Así es que los invito a que concluyamos esta serie leyendo Marcos del capítulo 15, versículo 40 en adelante, para ver cómo es que finalmente ellos pudieron llegar a ver esta gran victoria que Jesucristo tuvo. Y los invito en reverencia a la palabra a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había ahí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de tela de lino que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé
compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta que estaba corrida. Y al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, dijo. ¿Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció a Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron tampoco. Por último, se apareció a los 11 mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que los habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicando por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Puede sentarse. La cruz parecía señalar la victoria de Satanás sobre Jesús. Ante los ojos de todos, quien dijo ser el Mesías prometido, quien dijo ser el Hijo de Dios, había muerto. Estaba ahí colgando en la cruz después de haber sido humillado y azotado brutalmente. Los sueños de salvación habían sido aplastados. Los discípulos habían huido temerosos, tal y como él les había dicho que harían. Y muchas mujeres habían presenciado a lo lejos esta aparente derrota. Entre ellas había 3 mujeres que lo habían acompañado desde que inició en Galilea su ministerio y lo conocían muy bien. Era María Magdalena, que como su nombre indica, ella venía del pueblo de Magdala, y a quien Jesús precisamente había liberado de 7 demonios. También la madre María de Santiago y José, que por la narración eran testigos, que gente que los conocían muy bien como testigos. Y Salomé, que era la madre de los discípulos de Santiago y Juan, y que también era esposa de Zebedeo. Las 3 a lo lejos observaron esta realidad con tristeza y realmente con desencanto. Así es que estaba por anochecer en la víspera del sábado, el día en que todo el pueblo celebra el Sabbat, el día de descanso. Y bueno, ¿quién de los discípulos iba a venir a bajar el cuerpo de Jesús? ¿Quién más lo haría? Según la ley, todo cuerpo que colgara de un madero estaba maldito y tenía que ser sepultado para no contaminar la tierra. Y por otro lado, bueno, ¿quién no va? Y se consideraba impensable no darle sepultura a un convicto, a un criminal convicto, aunque hubiera sido criminal. Pero ¿quién se armaría de valor para ir con Pilato a pedirle permiso para bajarlo y enterrarlo? Bueno, pues vemos que es José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, un miembro importante del Sanedrín, pero que además era discípulo de Cristo. Él valientemente fue y le pidió el cuerpo, aunque esto significara que el Sanedrín pensaba que estaba a favor de este impostor, según ellos, que habían crucificado. Y Marcos narra que Pilato se sorprendió de que Jesús hubiera muerto, ya que solo habían pasado 6 horas desde la crucifixión
y las víctimas de crucifixión morían mucho más lentamente, tomaba 2 o 3 días. Y aquí es donde podemos ver que realmente la crucifixión no fue una ejecución, fue el sacrificio que Dios, Hijo hecho hombre, hizo ofreciéndose a sí mismo por nosotros. Fue un sacrificio. De hecho, Él dijo que Él tenía la autoridad para entregar su vida y autoridad para recobrarla. Así que una vez que se derramó la ira de Dios sobre Él por nuestros pecados en la cruz, que es un castigo mucho mayor que agonizar por 2 o 3 días en la cruz, Él mismo entregó su alma al Padre y murió, ¿no? Así que Pilato entonces dio permiso de bajar a José después de cerciorarse que había muerto. Y sabemos por el Evangelio de Juan que un centurión lo perforó con una lanza en un costado para cerciorarse que efectivamente había muerto. Y también, después de eso, ya que tenía el cuerpo, ayudado por Nicodemo, que es otro personaje que conocemos de la historia, que era un fariseo, también miembro del Sanedrín. De hecho, Jesús le había dicho que para poder ser salvo tenías que nacer de nuevo. Ellos dos le dieron sepultura conforme a las costumbres judías y colocaron la roca en un sepulcro, colocaron a Jesús en un sepulcro cavado en roca, que este sepulcro lo había comprado el mismo José para sí mismo. Y en esa época este sepulcro se sellaba con esta piedra plana que se encajaba en una ranura que se había cavado en la roca. Era como un disco como de 1 metro de diámetro que se rodaba, y una vez que estaba encajada era muy difícil removerse, necesitarían varios hombres para retirarla. Y así es que él coloca la piedra, ellos colocan la piedra, y como estaba por empezar el Sabbat, ellos se retiran dejando al cuerpo del Mesías ahí en la tumba. Y de esto María Magdalena y María, la madre de José, también fueron testigos. Y entonces cuando termina el Sabbat, al atardecer del sábado, las 2 Marías y Salomé compraron especias aromáticas y van a la tumba. Se dirigen al sepulcro para ungir a Jesús. Estas especies eran usadas para ocultar el hedor de un cuerpo en descomposición. Lo que demuestra que tanto ellas como sus discípulos no esperaban que Jesús resucitara. Ellas se preguntaban cómo iban a hacer para mover esa piedra, y qué sorpresa se llevan cuando llegan y está corrida. Se preguntan, bueno, ¿quién pudo haberle hecho? Y al entrar encuentran a este joven vestido de blanco sentado que les dice: hey, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ya resucitó, no está aquí. Miren dónde estaba. Y vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, ¿no?, que Él va a ir delante de ustedes a verlos en Galilea, y ahí los verá, como les dijo. Era un ángel, un mensajero de Dios, diciéndoles que Jesús había vencido la muerte, que Jesús estaba vivo y que se cumplió al pie de la letra lo que 3 veces les dijo de que debía ser rechazado, padecer y morir en la cruz para resucitar al tercer día. Se cumplió. ¿Y la reacción de ella cuál fue? Temblor, desconcierto, miedo. Y huyeron y no dijeron nada a nadie por este miedo que tenían. Y la verdad, ¿cómo no? Si Jesús ya no estaba ahí y en su lugar estaba un ángel diciéndoles que había recobrado vida. Estas mujeres vieron al cuerpo de Jesús azotado, morir en la cruz, observaron el costado, vieron la sangre y el agua salir de su costado, vieron cómo José de Arimatea lo dejaron en el sepulcro. Ya habían pasado 2 días y ellas seguían pensando, bueno, él ya murió, debería estar ahí envuelto en lino. Y ahora se les aparece este mensajero que ha resucitado. Ahora ellas van a tener que procesar, y los discípulos también, esta gran verdad que marca el inicio de una nueva era en la reconciliación entre Dios y el hombre. En ese momento todo cambió, inició una nueva era, porque con esa victoria Jesús resolvió el problema del dominio del pecado, de la muerte y de Satanás en nuestras vidas, para que entonces podamos renacer con una vida en comunión con Él y que podamos vivir en comunión unos con otros y con la creación. De hecho, Pablo lo dice en Colosenses 1, 19 al 20, dice:
porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Dios habitó en Cristo, Él era Dios. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo paz, shalom, otra vez, mediante la sangre que derramó en la cruz. Jesús venció a la muerte, al pecado, a Satanás. De hecho, Él había dicho, en Juan lo dice, le habla a los discípulos diciéndoles: el juicio de este mundo ha llegado y el príncipe de este mundo, que es Satanás, va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Cuando fue levantado en la cruz, Jesús, cuando Él fue levantado, Él venció para abrir esta posibilidad de que todos podamos ser perdonados y resucitar para vida eterna. Colosenses 2:15 dice: desarmó a los poderes y autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. Y luego 1 Corintios, Pablo también dice, y es hermosa esta frase donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? O sea, ¿dónde estás? Ya perdiste. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Dónde está el pecado? Ya fueron vencidos y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección es la señal de que la muerte, el pecado y Satanás han sido desarmados. Y en Cristo nosotros tenemos esa victoria que Él logró. En Cristo la muerte, el pecado y Satanás ya no tienen poder sobre nosotros. ¿Lo puedes ver? Es maravilloso. Y yo creo que no lo terminaremos de ver y comprender hasta que estemos frente a Él, que ahí nos daremos cuenta de la magnitud de victoria que logró en ese momento. Y todo esto es lo que los discípulos tendrían que procesar para entender esta clase de victoria que logró. Así que primero se le presentó a María Magdalena para que pudiera finalmente creer y le envió a dar la buena noticia. Que por cierto, ¿te das cuenta que la primera persona enviada a dar la buena noticia fue una mujer que de hecho había tenido una posesión demoníaca? Esta es una gran muestra de cómo bajo el reino de Dios todo es reconciliado. Las relaciones entre todos somos reconciliados. Jesús pudo haber escogido un hombre cuya palabra sería escuchada, ya que en esa época el testimonio de mujeres no era válido, y que también menos de una mujer que había sido endemoniada, ¿no? Pero en el reino de Dios, como fue en el principio, que es a lo que quiere regresar, todo mundo tiene la misma dignidad, todo mundo tiene el mismo valor. Son roles diferentes los que todos tenemos, pero tenemos el mismo valor. De hecho, el mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios, es uno solo. Cada uno tiene roles diferentes. Eso es lo que nosotros también reflejamos, ese reino teniendo el mismo valor con roles diferentes. Y el rol de María Magdalena fue ser testigo y tener el privilegio de ser la primera persona en llevar la buena noticia. Ahora, cuando los discípulos lo oyeron, no le creyeron. Y entonces Jesús se le presenta a dos más y tampoco creyeron. Solo hasta que se le presentó a los 11. Fue que creyeron. Y claro, o sea, es una verdad muy difícil de procesar. Así es que el libro de Hechos narra que después de esto él tuvo que estar 40 días explicándoles sobre el reino para que pudieran asimilar todo esto. Pero entre eso les dijo: es necesario que todo el mundo escuche esta buena noticia. Es necesario que su victoria está disponible a todo aquel que ponga su confianza en Él. En el versículo 15 les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Tenemos que ir. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y aquí está la clave para apropiarnos de la salvación y la resurrección que promete.
Esta es la clave. Y la clave es el que crea. Fe, el que crea. Tenemos que creer y como muestra de que he creído, entonces me bautizo, porque creo. Es como cuando alguien se casa y al aceptar el pacto matrimonial estás casado. Y como muestra usas una argolla. No porque te tengas que casar, ya estás casado, pero usas una argolla como paso para demostrar que estás casado. En el momento que alguien pone su fe en Jesús para salvación, es salvo. Ya es salvo. Y como es salvo, entonces Jesús le dice, bautízate como una muestra de que crees en mí y que eres salvo. Así es que la clave es creer, tener esta certeza en que Él y en su obra, aunque yo no lo pueda ver físicamente. Es decir, con la mente, es decir, con el corazón, es decir, con mi voluntad, creo que Jesús es Dios. Yo sé que Jesús es Dios. Creo que murió para pagar por mis pecados y que resucitó para darme vida eterna. Lo creo. Y creo que es mi Señor y por lo tanto estoy dispuesto a seguirlo. Estoy dispuesto a seguirlo. Lo dijo Pablo muy claro en Efesios capítulo 2. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Es un regalo. Gracia es un regalo inmerecido. Él nos salvó porque aunque no lo mereciéramos. ¿Qué dice? Mediante la fe, creyendo. La clave es solamente creer y estar dispuesto a responder en eso. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y luego lo aclara. No por obras. Las obras, lo que yo pueda hacer, no contribuye en nada para que nadie se jacte. Porque recuerda que nada de lo que acabamos puede hacer que podamos revivirnos y recobrar vidas por nosotros mismos. No hay arrepentimiento, como dijimos, ni filosofía, ni obras que podamos hacer para hacerlo. Solamente creer y tener fe. Porque Él es el único que se va a llevar la gloria en esta salvación, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces sí, con esta fe puesta en Él y sabiendo que ya somos salvos, entonces sí, respondemos y hacemos obras. Y por lo tanto es que nos bautizamos como esta señal. Pero la verdad es que qué gran amor y qué gran sacrificio y qué gran victoria. Y Él nos ama tanto que en el mismo versículo nos advierte sobre las consecuencias de no creer. Porque nos ama, nos dice que el que no crea será condenado. Porque no creer significa rechazarlo a Él, rechazar la salvación, rechazar el sacrificio que Él nos está dando. Y la verdad, en ningún otro lugar hay salvación. Nos ama y nos lo dice. Así que esta es la realidad que tenían que asimilar. Y continuando, ya una vez que se las explicó, Él les dio poder para realizar en su nombre señales ante la gente con quien compartían las buenas noticias y con quien iba recibiendo y creyendo en esta noticia, para confirmar como una señal de confirmación de que Él era el que los estaba enviando. Ascendió al cielo y hoy está ante Dios intercediendo por nosotros, esperando a que más gente, eso es lo que está esperando, a que más gente ponga su fe en Él, si no ya habría regresado. Y a todo el que ponemos nuestra fe, envía su Espíritu a nosotros, Dios Espíritu Santo, para que seamos transformados cada vez más en su imagen, para que fuera como en un principio y que nuestra vida sea abundante. Sabemos que un día va a regresar a finalizar esta obra. Y como dice Apocalipsis, porque al final esta tierra y este cielo van a pasar y habrá un nuevo cielo y habrá una nueva tierra donde quienes ponemos nuestra fe en Él resucitaremos con un cuerpo sin pecado, gozaremos de su presencia en un mundo perfecto sin la presencia del pecado, de la muerte y de Satanás. Porque ellos ya fueron derrotados y es cuestión de tiempo de que esto suceda. Jesús les dijo a los discípulos y a Tomás: porque me has visto, has creído.
Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esos somos nosotros, ¿no? Dichosos si tú crees en esa obra, porque serás perdonado y resucitado. Y yo diría que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces le quiero presentar esta imagen que es una pintura, es un fresco pintado en el año 1300 y al estar preparando el mensaje me impactó mucho. Está en Estambul, Turquía, en una iglesia bizantina que ahora es un museo, pero está dentro de una capilla para celebrar funerales, ¿sí? Y ahí dentro está el área, y donde inicia la cúpula es que esta imagen se presenta y tiene una inscripción que dice Anástasis, que significa resurrección. Entonces es una manera hermosa de mostrar la resurrección y la victoria de Jesús. Imagínate este funeral con la persona descansando ahí, pero con esta imagen de resurrección sobre ella. Y mira a Cristo que cómo está saliendo de la tumba de forma victoriosa. Eso fue lo que consiguió. Nota la parte inferior, donde la parte inferior representa que está rompiendo las puertas del infierno y está pisoteando a Satanás. ¿Lo ves atado? Está pisoteando a Satanás porque él dijo que solamente alguien más fuerte puede atar a alguien más débil y liberar. Está atado y está dejando atrás todas las cerraduras y llaves del infierno. En Mateo Jesús nos dijo que las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra su iglesia, contra quienes nos hemos puesto nuestra fe en él. La muerte, el arma suprema de Satanás, ya no tiene poder para detener la iglesia. Y lo vemos extendiendo las manos hacia la humanidad, representada por Adán y Eva, para tomarnos de la mano y resucitarnos de nuestros ataúdes, tanto físicos como espirituales, para darnos vida eterna. Sin Él, sin Jesús, no podríamos salir de ahí. Y la simbología es preciosa. ¿Nota la mujer que está cubierta de rojo? Es la sangre de Cristo, que se necesita para poder ser redimidos, para poder ser rescatado. Nota el detalle de la mano de ellos. La mano de ellos está floja. Jesús lo que hace es tomarlos por la muñeca. Porque las obras que nosotros podemos hacer en nada contribuyen para poder ser salvos. No sirven para salvación nuestras obras. Solamente el tener la fe que me acredita la sangre de Cristo y por lo tanto yo puedo ser rescatado por Jesús. En el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo y en su obra, en ese momento tenemos vida eterna, nueva vida. Esa es la verdad que hoy nos está revelando. ¿No es hermosa? O sea, Jesús ha vencido y está en espera de que más gente escuche esta noticia y responda poniendo su fe en Él y en su obra antes de que regrese. Así es que yo te quiero invitar hoy, si has estado caminando durante la serie, si nos visitas por primera vez, o si has estado reflexionando en esto y quién es Jesús para ti, yo te quiero invitar que veas el gran regalo que te ofrece para resolver el tema eterno de nuestros pecados, pero también para reconciliarnos con Él y tener una vida abundante. Entonces te quiero invitar y quiero invitar a todos a cerrar sus ojos en este momento, porque yo quiero darte la oportunidad, si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, si aún no has dicho yo creo y estoy dispuesto a seguirte porque creo en lo que hiciste, si aún no lo has hecho, pero hoy ves que Él es el único que puede darte ese regalo y quieres recibirlo, hoy puedes hacerlo, podemos declarárselo. Yo te puedo guiar en una oración para que le puedas decir que tú crees en Él y que estás dispuesto a seguirlo. Pero tú tienes que dar el paso. Y el paso que tienes que dar es poner tu fe en Él. Realmente creer y realmente desear que quieres que te reconcilie. Así es que te invito a que si tú quieres dar ese paso y con los ojos cerrados levantes tu mano. Levantes tu mano para que yo te pueda guiar en esa oración.
No esperes más tiempo. Él está esperándote. Él está, amén, amén. ¿Quién más quiere levantar la mano? Él está esperándote, esperando a que tú estés decidido a entregarle tu vida a Él. Bueno, pues a quienes levantaron la mano, permítame que oremos juntos con nuestros ojos cerrados. Amado Padre, gracias por el gran regalo que nos has dado de salvación. Gracias por tu amor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús como el único camino para poder obtener esta salvación y esta reconciliación contigo que tú nos ofreces. Señor Jesús, gracias porque viniste dispuesto a pagar el precio máximo por nuestros pecados muriendo en la cruz. Gracias por tu amor, que tuviste el valor de llegar, soportar la cruz. Pero Señor Jesús, gracias porque aunque no lo merecíamos, lo hiciste. Señor Jesús, entiendo que he pecado, entiendo que mis pecados, y no hay nada que pueda hacer para resolver los pecados más que este gran sacrificio y esta gran promesa que tú me haces. El día de hoy pongo mi fe en ti para reconciliarme contigo y con el Padre. Pongo mi fe en ti para salvación y prometo seguirte todos los días de mi vida. Gracias por este regalo. En el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Te invito a abrir los ojos hoy. 2 personas levantaron su mano. Hoy 2 personas, esa imagen de Cristo que tú ves, fueron rescatadas. Gloria a Dios. Es un gran regalo que Jesús les ha dado. Gloria a Dios por esta respuesta. Y tanto ellos como quienes ya resolvieron, si ya estás en esta relación, yo te invito a que después de ver esta gran victoria, vivas con esa plena confianza de la posición que tú tienes, del destino que te espera y que estás en Jesús y que ya nada puede separarte de Él porque en Él ya tienes la victoria. Busca en su palabra cómo amarlo a Él sobre todas las cosas. Busca en su palabra cómo amar a tu prójimo como Él nos amó a nosotros. Sal al mundo como nos pidió. Hay más gente que necesita conocer esta noticia. Sal, llévala al mundo. Hay mucha gente que necesita escucharla para poder responder a este gran regalo que nos da. Piensa en tu círculo de amigos. ¿Quién ahí necesita escuchar este mensaje? Y dáselo. Jesús nos manda. Jesús te guiará con las palabras, Jesús te guiará con las circunstancias para que puedas hacerlo. Confía en Él. Amén.